Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista que hemos organizado con motivo del Día Mundial de Superviviente al Cáncer, el cual se celebró el día 5 de junio. En esta ocasión nos acompaña el doctor Álvaro Rodríguez Lescure, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario de Elche, investigador clínico del Grupo GEICAN de Investigación en Cáncer de Mama y profesor asociado en Ciencias de la Salud. Además, fue el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM. Bienvenido, doctor Rodríguez Lescure, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Para nosotros es un placer contar hoy con usted. En nombre de GEPAL, le agradezco enormemente que nos hayas hecho un hueco en su apretada agenda y más con motivo del Día Mundial del Superviviente al Cáncer. Bueno, muchísimas gracias y nada, gracias a vosotros por, por contar con los oncólogos médicos y para todos estos asuntos y especialmente, bueno, de mucha relevancia, ¿no? Por fortuna, ¿no? Es de gran relevancia el poder hablar y plantearse cosas en relación al superviviente de cáncer, ¿no? Porque eso indica que es una realidad, es una realidad, así que es muy bueno hablar de ella. Eso es. Bueno, como ya sabemos, desde 1988 en Estados Unidos se celebra el Día Nacional del Superviviente al Cáncer. En España se empezó a celebrar en 2012 a petición de GEPAC con la denominación de Día Mundial de Superviviente al Cáncer y siendo su principal objetivo visibilizar las necesidades de estos y de sus familias. Para comenzar, me gustaría que nos explicase si pueden considerarse sinónimos supervivencia, remisión completa y libre progresión de la enfermedad. No, realmente no son sinónimos. Y, a ver, y además se utilizan seguramente en contextos diferentes, ¿no? Bueno, supervivencia como su propio nombre indica, ¿no? Indica simplemente la fracción de pacientes de una condición determinada, en este caso, bueno, pues de un cáncer determinado, que están vivos en un momento dado, ¿no? La supervivencia, el hablar de supervivencia es un concepto que tiene sentido cuando uno pone un horizonte temporal. Podemos hablar de supervivencia a un año, o supervivencia a 3 años, o a 5 años, o a 10 años, ¿no? Por lo tanto, es un término demasiado vago, demasiado general, si no le ponemos un límite temporal, ¿no? Al que nos estamos refiriendo. Pero obviamente es un término que nos ayuda de alguna forma a hacer una estimación, una valoración en este caso si hablamos de cáncer, bueno, de los resultados realmente de un cáncer determinado con un tratamiento determinado, ¿no? Remisión completa implica, en general, que un tumor que se puede objetivar o medir de alguna manera, clínicamente o radiológicamente, obtiene, mediante un tratamiento, una desaparición de esos elementos que medimos, clínicamente o radiológicamente. Un tumor tiene una masa que en un escáner, en un TAC, mide 5 centímetros y en el siguiente TAC mide 0, es decir, ha desaparecido, hablamos y decimos que está en remisión completa. Remisión completa, en general, implica un mejor pronóstico, pero no implica una curación. En algunos casos, la remisión completa sí que se acompaña de curación. En otros casos, simplemente podemos decir que es un estimador, un marcador que indica que hay más probabilidad de curarse, ¿no? Remisión completa, por tanto, indica que un tumor ha desaparecido. Y esto depende del contexto, del tumor, del estadio, etcétera. Puede significar curación o no. Y el tercer concepto que me preguntaba era supervivencia libre de progresión. La supervivencia libre de progresión es un concepto más complejo, porque además tiene muchas cuestiones técnicas, ¿no? Y para el manejo general resulta difícil. Supervivencia libre de progresión es un concepto que nos sirve para medir efectos de tratamientos en general, ¿no? Y se puede definir de muchas formas, ¿no? Y sobre todo es un concepto que en enfermedad metastásica, cuando hay metástasis, la supervivencia libre de progresión, es el tiempo que genera un tratamiento, desde que se inicia un tratamiento, hasta que se produce la progresión del tumor, es decir, que el tumor vuelve a crecer o que el paciente muere. Por lo tanto, ahí se mezclan varios conceptos. Y luego, sobre todo, es un subterfugio
que depende de una definición muy convencional para definir cuándo progresa un tumor. Y cuándo progresa un tumor normalmente lo definimos en función de unas normas para medir normalmente la enfermedad que estamos midiendo, pues casi siempre con criterios radiológicos mediante un escáner, y cuando se cumplen unos criterios determinados en la reducción de los diámetros de una serie de lesiones que hemos seleccionado, hablamos de respuesta. Y cuando se cumplen unos criterios de incremento en esos diámetros de esas lesiones después de un tratamiento, hablamos de progresión. Por lo tanto, es un término muy convencional y muy radiológico, por decirlo de alguna forma, a la hora de una persona puede estar en respuesta y puede encontrarse clínicamente muy mal, una persona puede estar libre, progresando levemente y encontrarse clínicamente muy bien, y es un marcador que a veces se relaciona, solo a veces se relaciona con la supervivencia y otras veces no. Por lo tanto, es un término muy complejo y tiene muchas implicaciones técnicas y sobre todo regulatorias, y en cada tipo de tumor la supervivencia libre de progresión tiene un valor determinado. Durante mucho tiempo se ha confundido supervivencia libre de progresión con supervivencia. Y cuando un tratamiento genera una mayor supervivencia libre de progresión, mucha gente piensa o pensaba que eso se acompañaba además de supervivencia. Y no siempre es así. Por lo tanto, es un término técnico muy complejo y que nos genera mucho tipo de discusión a los que somos técnicos en esto, ¿no? Y para usarlo de forma general resulta difícil. Desde su experiencia profesional, ¿cómo se aborda clínicamente al superviviente al cáncer? Bueno, a mí es un tema que profesionalmente siempre me ha interesado muchísimo, porque creo que la atención al paciente con cáncer tiene que ser muy integral, ¿no? Integral e integrada por muchas partes y muchas entidades y niveles de atención, ¿no? Es verdad que cuando un paciente está con un tratamiento activo, un tratamiento médico activo, suele ser atendido por un oncólogo médico, ¿no? Que es quien integra y dirige un poco el manejo, el plan terapéutico del tratamiento médico, su evaluación, su respuesta, sus toxicidades, etcétera, ¿no? Pero indudablemente el paciente, y especialmente cuando generamos ese prototipo de paciente que es el superviviente o el largo superviviente, pues tiene muchas implicaciones, porque muchas veces hay en el largo superviviente secuelas del propio tumor, secuelas del propio tratamiento, sea quirúrgico, sea radioterápico o sea tratamiento médico, secuelas que pueden condicionar su calidad de vida de forma importante o condicionar con patologías nuevas, o secuelas que además pueden condicionar aspectos tan básicos como puede ser, por ejemplo, la fertilidad, por ejemplo, o la calidad de vida en relación a enfermedades cardiovasculares, a gasto metabólico, a ganancia de peso, etcétera, etcétera. Hay muchas implicaciones del cáncer y de su tratamiento que van a incidir en la calidad de vida de un paciente, que normalmente la fase aguda o de tratamiento suelen ser manejadas, dirigidas y prevenidas por los oncólogos o por los especialistas que atiendan al paciente, pero en el largo plazo, y especialmente esto tiene mucho valor en el superviviente, pues obviamente hay que abrir y hay que contar también y hacer partícipe en esa colaboración del manejo de todos estos problemas a otras entidades y sobre todo a otros niveles asistenciales. Especialmente yo creo que tiene un valor enorme, enorme el de la medicina familiar y comunitaria. Es decir, la atención primaria son los especialistas que luego a largo plazo, cuando el paciente ya no depende tanto de tratamientos ni de tanta atención en departamentos hospitalarios, tiene que volver, reintegrarse, normalizar su vida y claro, como tal, como largo superviviente, pues va a tener una relación importante con sus médicos de familia y por lo tanto la atención primaria debe estar implicadísima, o por lo menos es lo que yo procuro e intento promover, ¿no? En mi experiencia, pues esto es muy variable. En algunos departamentos, en algunos médicos, en algunos servicios se presta mucha atención a los problemas y las secuelas en el largo superviviente, pero en otros no es así. En algunos se implica más la atención primaria, en otros nada, ¿no?
Y luego creo que hay también en mi experiencia, pero creo que también tiene mucho sentido, creo que hay un montón de problemas que afectan al largo superviviente de cáncer que normalmente no entran o no están bien especificados digamos, en la cartera de atención, ¿no? Y que muchos escapan también a la propia cartera de atención o de prestación sanitaria, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo que tiene relación con lo sociosanitario, lo laboral, lo profesional, etcétera, pues realmente son aspectos que a mí me parece que son absolutamente esenciales, ¿no? En la vida, en la esfera de la existencia de un ser humano y que se ven tremendamente afectados, ¿no? Cuando un cáncer incide y aparece en la vida de un ser humano y también de su familia y que tiene implicaciones también económicas, profesionales, laborales, por supuesto también psicológicas, aparte de las físicas, ¿no? Por tanto, creo que en el árbol superviviente eh, confluye una esfera de muchos niveles, ¿no? De muchos niveles de problemas, donde realmente es absurdo pensar que solo debe ser un especialista quien los debe tratar, y como casi todo en medicina, y especialmente en cáncer, debe haber niveles de atención multidisciplinar, interdisciplinar, donde muchos especialistas y otras personas, otro personal sanitario, no estrictamente médico, por supuesto, enfermería, etcétera, psicología, pero también sociosanitario, social, laboral, tiene que implicarse para dar soporte y sobre todo para intentar mitigar, atender y solucionar, ¿no? Todos los problemas que aparecen en un largo superviviente de cáncer, ¿no? Perfecto. Pensamos también que a su consulta acuden pacientes con cierta sintomatología que no son propias de la enfermedad ni tampoco son consecuencia a largo plazo del tratamiento. ¿Cómo abordan ustedes esta situación y qué les transmiten los supervivientes? Bueno, yo una vez más creo que la medicina debe ser integral, ¿no? Debe ser integradora, ¿no? Creo que es muy dañina, por un lado, la medicina hiperespecializada, superespecializada y subespecializada, que solo atiende una parcela muy, muy focal de un paciente, ¿no? Un paciente es un todo, ¿no? Y muchas sintomatologías, muchos problemas de salud están intimísimamente relacionados con otros aspectos de la salud que a lo mejor no son tan propios de tu especialidad, ¿no? Pero si excluimos las cosas súper especializadas, yo creo que la medicina debe ser muy transversal, ¿no? En ese sentido siempre se ha dicho, y hemos tenido esa vivencia durante mucho tiempo, que los oncólogos médicos éramos un poco los médicos de familia de los pacientes con cáncer, por lo menos ¿no? Durante el tratamiento, ¿no? Y no debe ser así, ¿no? Porque no es así, ¿no? Porque precisamente hay un montón de sintomatología interrelacionada, o como tú señalas, ¿no? Pues a veces vienen pacientes a la consulta que tienen sintomatología y datos en el examen físico o en las pruebas complementarias que pedimos que estrictamente hablando no tienen nada que ver realmente con la patología que estamos atendiendo, con el cáncer correspondiente o con su tratamiento, pero bueno, pero que son un problema de salud también para el paciente. No por eso podemos hacer así, esto no es cáncer, esto a mí no me toca, ¿no? Hay que intentar de forma activa, creo yo, promover la atención multidisciplinar, ¿no? Dirigir, canalizar, redirigir, pero no pelotear y lanzar los balones fuera, ¿no? Que a veces es verdad que uno tiene la impresión, yo creo que es una mala práctica, pero también es verdad que hay una saturación de consultas en algunos ámbitos tremenda, donde algunos especialistas dicen, no, mira, esto no me compete a mí, bueno, búscate la vida, ¿no? Dicho de una manera mala, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Entonces yo creo que la medicina es muy integral y muy integradora y muy global. Los problemas de salud muchas veces no son estancos, no solo dependen de una patología concreta, ¿no? Pero claro, no sé, pues si yo veo una paciente con un cáncer de mama, pero tiene una rotura, una tendinitis o una rotura del manguito de los rotadores en el hombro, que es una patología muy frecuente en la mujer, o le diagnostico un hipotiroidismo, por ejemplo, bueno, pues tendré que también saber dar salida y dirigir a esa paciente al especialista correspondiente o a su médico de familia para promover que ese problema se solucione y se atienda, ¿no? Entonces,
hay que intentar integrar toda la sintomatología. Yo creo que nada de lo que le pasa a ningún paciente, nada de lo que le pasa a ningún paciente debe ser ajeno al médico. Y, y no se puede nunca argumentar, esto no me toca a mí, ¿no? Esto no es de mi apartado, ¿no? Hay que, bueno, que puede que no lo sea, pero no puede ser ajeno a ello. Y yo creo que hay que instrumentar maneras de coordinación, ¿no? En ese sentido es muy importante también el papel que puede tener, por ejemplo, la enfermería, en el sentido de la figura de las enfermeras gestoras, y hay enfermeras gestoras también de casos con atención primaria y que hacen de enlaces y de coordinadoras de los problemas de salud de un paciente entre diversos niveles asistenciales, primaria y hospitalaria, o entre diversos especialistas, ¿no? Y por tanto, hay que considerar siempre al paciente como un todo, y todo lo que le pasa, pues no, pues eso no nos puede resultar ajeno, ¿no? Yo creo que esa es mi visión, ¿no? Lo ideal es que esto lo pudiéramos hacer siempre de la mejor manera posible. Lo ideal es que eso pudiéramos gestionarlo, pues eso, de forma integrada, multinivel, interdisciplinariamente, y sobre todo que no generara especialmente pues, grandes listas de espera, grandes demoras, ¿no? Porque entonces el sistema no funciona, ¿no? Y es muy ineficiente cuando intentamos canalizar la atención, pero queda totalmente lastrado por las listas de espera, porque las consultas están muy saturadas, ¿no? Hay que pelear mucho por esa medicina integrada, integral, y que es global, ¿no? Y que atiende al paciente en todos sus aspectos, con todos sus problemas, porque, bueno, sea de tu especialidad o no, pero los problemas hay que hacer lo posible por solucionarlos, ¿no? Y no echarlos fuera, ¿no? Esa es mi filosofía y mi manera de entender la medicina. Voy a hacer hincapié en esa importancia que le has dado a la medicina de familia y le voy a preguntar, ¿debería existir una formación más específica en atención primaria en relación a los supervivientes al cáncer para poder ofrecer una atención de mayor calidad a estos pacientes? Bueno, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, y eso se empieza además en la formación del grado, ¿no? Eh, en nuestro país la formación en oncología durante la carrera universitaria, por ejemplo, es muy variada, muy variopinta. Hay muchas facultades, hay algunas facultades incluso donde la oncología es una asignatura opcional, curiosamente, ¿no? Cuando realmente el cáncer, por su incidencia, el volumen sanitario que genera y la mortalidad y la morbilidad que genera, debería ser una asignatura prioritaria, ¿no? Pues hay hay algunos departamentos de medicina en en algunas universidades, en algunas facultades, donde oncología es opcional. O bien hay otros donde es troncal, pero tiene muy pocos créditos. Por lo tanto, yo creo que el primer punto necesario es reforzar el valor del cáncer, del diagnóstico, del manejo, del tratamiento del cáncer en el grado de medicina, ¿no? Y en respecto a la medicina de familia, creo que es muy importante que los médicos de familia roten en su programa de formación, roten en los servicios de oncología. Es muy importante. Yo durante tiempo, hace algunos años, por ejemplo, en mi departamento, pues algunos médicos de familia rotaban, por ejemplo, en oncología, ¿no? Hace muchos años que no lo hacen, ¿no? Y creo que es muy importante, igual que tienen que rotar en los servicios de urgencias, o tienen que rotar, o rotan en, no sé, en dermatología, en otros sitios, pues creo que deben rotar en oncología indudablemente, ¿no? Y luego ya una vez especializado, el especialista en medicina familiar y comunitaria, depende de la comunidad autónoma, depende del departamento. Hay sitios donde se han implementado formas de colaboración. Nosotros, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Oncología Médica, pues tenemos proyectos en común con sociedades científicas de medicina de familia, algún proyecto concreto. Y luego, en su momento, pues se han elaborado algunas guías de atención al largo superviviente, ¿no? Pensando precisamente en eso que señalaba antes, ¿no? Que el ámbito natural de atención y seguimiento de los problemas del largo superviviente en cáncer, el ámbito natural, el escenario lógico, además, por otro lado, no es el hospital. Debe ser en manos de otro especialista, que es el especialista en medicina familiar y comunitaria, ¿no? La medicina de atención primaria es una especialidad también, y tienen un título que se consigue también por una especialidad vía MIR, y por lo tanto son especialistas también.
Y yo personalmente creo que el ámbito de atención de estos pacientes, una vez ya que se destetan, digamos, de los hospitales, de los servicios de oncología o de los servicios quirúrgicos, etcétera, o de oncología radioterápica, creo que debe ser el ámbito de la atención primaria. Y hay que promover más esos elementos de formación continuada, de actualización, en el manejo de toda la sintomatología del paciente con cáncer, pero en el manejo específico de los problemas específicos de los pacientes supervivientes de cáncer, porque es que afectan a muchos ámbitos, a la salud neurológica, a lo cardiovascular, a lo nutricional, tenemos a lo cardiovascular, a la fertilidad, como decíamos antes, a lo ginecobstétrico, a lo reumatológico. Hay muchas patologías, muchas áreas que tienen relación importante con sintomatología, con secuelas, ¿no? Y por tanto, creo que es muy importante promover, incluso pues, de forma periódica, eventos, elementos de formación, de cursos, de capacitación, de actualización de manejo del largo superviviente, porque cada vez, y esto es un problema, pero es un maravilloso problema, es un fantástico problema, tener cada vez más supervivientes. Es una maravilla que esto sea un problema. Y por lo tanto, cada vez tenemos más. Pero es que tenemos más de más tipos, ¿no? Ahora estamos asistiendo, por ejemplo, a largos supervivientes de tumores, donde hace unos años esto era absolutamente impensable, ¿no? Era impensable que fueran incrementándose poco a poco, pero lo están haciendo, en el número de supervivientes a largo plazo, pues pacientes, por ejemplo, con cánceres de pulmón, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya vamos teniendo largos supervivientes o con melanoma, ¿no? Metastásico, y así ocurre ya cada vez con más, ¿no? Con más patologías, pero sobre todo además con problemas nuevos, porque hay nuevos tratamientos y también hay nuevas secuelas, por ejemplo. Podemos hablar de la inmunoterapia, ¿no? La inmunoterapia puede generar muchos largos supervivientes en muchas patologías, pero también puede tener secuelas. Y puede tener secuelas, por ejemplo, endocrinológicas, por ejemplo, ¿no? Pero de muchos tipos, ¿no? Por tanto, creo que hay que promover mucho la formación continuada, la actualización en los conocimientos, porque cada vez hay más largos supervivientes, más en cantidad, pero también con calidades distintas. Siempre en largos supervivientes hemos encontrado los pacientes de algunas neoplasias hematológicas como los linfomas, cánceres de colon en estadios iniciales, cánceres de mama, cánceres de próstata y 3 cosas más, ¿no? Pero ahora nos encontramos con largos supervivientes de muchas otras patologías y que además tienen problemas nuevos, problemas diferentes y tienen, por lo tanto, una necesidad de un abordaje distinto, porque hay nuevos problemas, nuevas secuelas y más gente, por lo tanto, es más gente a tratar o a atender, mejor dicho, ¿no? Y sobre todo, una parte muy importante, en la que también creo que el médico de familia es muy importante, en este aspecto, es que en el largo superviviente cobra mayor importancia, aún más si cabe que en otros pacientes oncológicos, pero especialmente en el largo superviviente, aspectos como relacionados con hábitos saludables, ¿no? Por ejemplo, con el gasto metabólico, el ejercicio físico regular, con la dieta y la manera de comer, pues estamos hablando de medidas que van a influir en el largo plazo, medidas que tienen sentido considerar también para el largo superviviente, ¿no? Y que además van a condicionar también esa larga supervivencia. Por tanto, mucho que hacer en formación, especialmente en formación, en actualizar esa formación. Creo que hay que colaborar mucho entre las sociedades científicas, por ejemplo, la de oncología médica y las de sociedades de medicina de familia, y de forma ya estructurada, pues promover cada vez más estos puntos de formación y de educación y facilitar información, sobre todo, mucha información, porque cada vez más, insisto, esto va a ser un problema y cada vez mayor, ¿no? Así que es una clave muy importante. Insisto que para mí son muchos los especialistas, pero en el largo plazo, para el largo superviviente, la atención primaria es esencial, absolutamente fundamental.
Ya por último vamos a centrarnos en otro tema importante como son las asociaciones de pacientes y bueno, dada su dilatada trayectoria, ¿qué aportan las asociaciones a los supervivientes al cáncer? Hay un momento que he perdido el audio en la pregunta. Vale, nada, simplemente le preguntaba qué cree, dada su dilatada trayectoria, que aportan las asociaciones de pacientes a los supervivientes del cáncer. Bueno, yo creo que potencialmente mucho. Yo siempre considero las asociaciones como un recurso más. Y por lo tanto, yo quiero tener todos los recursos posibles. Porque cada paciente cada paciente, ¿no? Pero cada paciente con cáncer todavía más es un mundo, ¿no? Y los pacientes como seres humanos somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Y por lo tanto puede haber recursos que unos pacientes necesiten y otros no. Pero lo importante es disponer de ellos y tenerlos disponibles, ¿no? Yo creo que las asociaciones de pacientes, el asociacionismo de pacientes, especialmente en cáncer, ha sido y es muy importante. Muy importante porque además en un momento dado, y especialmente muy al principio, hace varias décadas, las primeras asociaciones que básicamente el movimiento asociacionista en cáncer de pacientes basculaba en torno al cáncer de mama, básicamente, ¿no? Fueron las pioneras, ¿no? Realmente, las asociaciones de cáncer de mama. Pero además constituyeron un lobby de, no solo ya de ayuda a las pacientes y a sus familias, sino sobre todo un lobby de influencia, de visibilización social, ¿no? En ese sentido, las asociaciones tienen un papel muy relevante de recordarnos a toda la sociedad el problema, el drama, la importancia, el calado de tener un cáncer, ¿no? Y luego en la relación directa con los pacientes, yo creo que es un recurso muy interesante, pero sobre todo es el momento que veo que muchas veces puede ser particularmente útil para muchos pacientes. De la misma forma que para un cierto tipo de paciente a lo mejor no es útil una asociación e incluso a lo mejor no acaba de encajar con, bueno, con la estructura o con el planteamiento del paciente, ¿no? Pero una asociación que puede proveer de información, de apoyo, de soporte técnico a concreto de preguntas y problemas concretos, de soporte emocional y afectivo, de un entorno donde pueda además dar un soporte más allá de la enfermedad, sino en cuestiones de hasta recreativas, ¿no? Para algunos pacientes, ¿no? Incluso culturales, ¿no? Un entorno que puede promover también y ayudar a que el paciente sea más partícipe, que tenga más capacidad de participar, de, como se dice ahora, empoderarse, ¿no? Que es una palabra difícil, pero que el paciente se haga más director de su propio proceso y que participe más en él y la toma de decisiones, que esto es fundamental. Y para eso las asociaciones pueden ser muy útiles. Dan amparo y soporte físico, incluso con prestaciones que en muchos departamentos son deficitarias. Muchas asociaciones dan soporte, por ejemplo, en asesorías también, en asesoría legal, laboral o profesional. Muchas asociaciones proveen también de servicios y atención en psico-oncología, por ejemplo. O en algunas incluso en algunos aspectos de fisioterapia y rehabilitación. Porque no olvidemos que en muchos departamentos del Sistema Nacional de Salud la rehabilitación, la fisioterapia es absolutamente deficitaria o también la atención psico-oncológica es absolutamente deficitaria. Por lo tanto, las asociaciones tienen un papel muy multidiverso de capacidad de influir de una forma positiva en el proceso de un paciente cuando se diagnostica de cáncer. Y luego además acompañan, ¿no? También permiten acompañar. Y los pacientes en ese momento difícil, complejo, de mucha soledad a veces al principio, se ven amparados, se ven acompañados, se ven comprendidos y sobre todo la posibilidad de recibir intercambio de experiencias con otros pacientes que han pasado o pasan por lo mismo que ellos, pues supone un soporte importante. Muchas veces, insisto también, más allá de la enfermedad. También en lo social y en lo emocional y en lo afectivo lo son, ¿no? Y luego como plataforma global que lucha por visibilizar y por defender los intereses y las necesidades de los pacientes con cánceres o con cánceres determinados o con cáncer en general, ¿no? Ante la administración, pues municipal o autonómica o nacional, ¿no? Ante autoridades locales.
de ayuda y soporte en lo laboral, en lo fiscal, en lo profesional. Bueno, es un recurso enorme, inmenso, con mucho potencial. Creo que a muchos pacientes les hace mucho bien y hay otros que, bueno, que no lo requieren, no lo necesitan, no lo precisan o que incluso hasta pueden llegarse a sentir a veces poco cómodos, pues porque las asociaciones pueden suponer una especie de recuerdo permanente, ¿no? de su condición de enfermedad, ¿no? Yo creo que estos son una minoría, creo que son una minoría. También creo que hay pacientes, bueno, pues que ni fu ni fa, por decirlo de alguna forma, en los que la asociación ni les da ni les quita, seguramente no les aporta nada más, pero yo la defino como un recurso precioso, un recurso fundamental, un recurso esencial y es importante poder darles ese soporte al paciente. Mire, aquí está la asociación en su pueblo, en su provincia, o es de corte nacional, o es de pacientes de cáncer en general, o es de pacientes de un cáncer en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Este recurso está aquí, puede venirle bien, fenomenal. Que no, pues no pasa nada, pero creo que da mucha calidad a un entorno de un departamento, tener acceso a un departamento de salud, pues tener acceso a todos los servicios, toda la oferta que tan diversa, insisto, que puede dar una asociación de pacientes. A mí me parece un movimiento ejemplar, mm, eh, muy entregado, ¿no? A mí en las asociaciones de pacientes siempre me conmueven mucho, ¿no? Por el altruismo, la dedicación, la vocación, pues muy desinteresada, ¿no? De gente que ha pasado por ello o gente que no ha pasado por ello, gente que está concienciada, pues porque lo ha vivido cerca, con una familia, etcétera. Que no decir de los que han sido y son pacientes, ¿no? Que trabajan de forma altruista por y para, ¿no? Para tu prójimo, ¿no? Para tu prójimo, para otros pacientes, ¿no? Pues caray, es encomiable, ¿no? Y a mí me parece magnífico, ¿no? Y en la medida que puede ser útil para la gente, bienvenido sea. Yo encima de la mesa en la consulta siempre tengo tarjetas de referencia de asociaciones o de páginas web de asociaciones de pacientes, donde los pacientes pueden ir físicamente o consultar o interesarse o ver qué hay, qué les puede venir bien, ¿no? Y sí he visto muchos pacientes que se han beneficiado mucho en todos los órdenes de la vida, ¿eh? No solo en la enfermedad concreta, sino también en lo emocional, muchas veces en lo afectivo. Hay mucha gente que está muy sola en la vida, ¿no? Esto es una paradoja de la sociedad de la comunicación, donde yo creo que cada vez vivimos más solos y más aislados en global, pero hay gente que afrontar un proceso difícil como un cáncer en soledad es muy complicado y se acompaña además siempre de resultados muy negativos, ¿no? Y el amparo, el abrazo, la cobertura que puede ofrecer una asociación de pacientes en tantos términos, ¿no? Concretos de tu enfermedad, pero mucho más allá de la enfermedad, a mí me parece que es un recurso fantástico, ¿no? Yo las valoro muy positivamente, desde luego. Justo la última pregunta era esa, que ya la ha respondido, era si prescribe usted asociaciones de pacientes en la consulta. Así Sí, que, bueno, como prescripción médica, ¿no? No las prescribimos las asociaciones, ¿no? Pero sí, de alguna forma, hay una receta, ¿no? Pero sí la recomendamos. Yo me ha gustado mucho utilizar la palabra recurso, creo que es un recurso muy bueno y, y además donde hay asociaciones activas y que funcionan se nota mucho, muchísimo, ¿no? En todos los sentidos, pero sobre todo en el global muy positivo. Donde hay asociaciones se nota mucho y los pacientes tienen otra cobertura, otra manera de funcionar y de desarrollarse en la enfermedad, ¿no? Entonces, como prescripción, como fármaco no, pero sí como recomendación, como recurso ahí siempre para decirse al paciente que, bueno, que si quiere disponer de él, que ahí lo tiene, que le puede venir bien, que tiene mucha oferta dentro. Cada asociación además tiene su organización, su idiosincrasia, su manera de funcionar y cada una creo que puede aportar siempre mucho, ¿no? Entonces yo siempre creo que hay que tenerlas ahí, como digo yo, encima de la mesa para poder ofrecérselas a los pacientes porque es una herramienta que les puede venir francamente bien, sin duda. pues nada, con esto ya estaría todo. Solo me queda agradecerle una vez más que nos haya dedicado este tiempo y su apoyo a la iniciativa y ya estaría. Muchísimas gracias.
Nada, las gracias a vosotros, por supuesto, ¿no? Y por tenernos en cuenta y por seguir trabajando ahí todos los días, ¿no? Y, vamos, nosotros encantados de poder sumar, ¿no? Siempre que podamos hacerlo, porque siempre sabemos que al final quien está al otro lado, detrás de vosotros, quien está al final, pues son las caras de los pacientes, ¿no? Que están ahí, al otro lado de la mesa de la consulta y también en las mismas asociaciones, ¿no? O sea que trabajar con vosotros siempre es trabajar con los pacientes y por los pacientes. Así que nada, el placer y la gratitud, desde luego, siempre es mía, vamos, siempre es nuestra. Muchas gracias.